Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y hoy volvemos. Hoy la verdad es que estoy, jolín, con muchísimas ganas de llevaros este contenido hasta vuestra casa porque recuperamos una sección que hace tiempo que no hacía, pero de las que yo creo que con más cariño recibís, ¿no? Como son las entrevistas largas, ¿no? A todas esas leyendazas que tenemos en la historia de nuestra vela. Y hoy tengo aquí a mi lado a una persona con la que llevaba ya mucho tiempo queriendo hablar tranquilamente, que, jolín, es uno de los patrones más conocidos de los últimos años en la vela española y que además anoche tuvimos el lujo, el placer y el privilegio de compartir la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona con el patrocinio de Terras Gauda. Y la verdad es que estamos aquí recién levantados prácticamente porque ya sabéis que estas galas nos permiten, yo que sé, disfrutar un poquito luego, pero la verdad es que la sonrisa que le veo en el rostro creo que es sinónimo de que disfrutó muchísimo y está disfrutando muchísimo de todo este fin de semana. Don Fernando León, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Primero que nada. Bueno, pues muy bien. Un poquito resacado ahora. Y la verdad que muy contento porque recibir un premio así en este lugar, en el Monterreal Club de Yates de Bayona, que es un sitio para mí espectacular, que siempre me ha tratado muy bien, siempre me ha cuidado. Cada vez que he venido, pues me he sentido como en casa. Más la suma de compartir y recordar y volver a saludar a muchos amigos de aquí. Sí. Pues muy contento, la verdad que a uno se le queda el cuerpo alegre, satisfecho y agradecido, muy agradecido. Se te notaba tanto en la actitud como en las palabras de tu discurso de ayer, ¿no? Porque mira que te han dado premios a lo largo de tu carrera, pero este se ha notado, no sé, al menos yo he visto desde fuera, creo que te ha hecho una especial ilusión. Bueno, sobre todo, sí, todos los premios me hacen ilusión, porque realmente yo, por mi forma de ser, nunca espero un premio. Ya. Nunca lo espero, siempre lo explicaré. No es mejor ni peor, sino que forma parte de mí. Yo navego porque me encanta navegar, es mi pasión, es mi ilusión. A cada regata que voy hago lo que me gusta hacer, ¿no? Después vienen los premios, si vienen bien y si no vienen, no vienen. Uno lucha por conseguirlos, pero en el fondo, para mí, o por lo menos como yo lo vivo, es pues intentar hacerlo siempre lo mejor que puedo, que es como más me divierto. Claro. Después vendrán los resultados o no. Ayer me hizo especial... Tuvo una parte muy emotiva este premio porque cuando me llamaron para decirme que me habían dado el premio a la carrera deportiva, claro, no puedo parar de pensar en toda aquella gente que hemos pasado mucho tiempo juntos, que hemos compartido regatas, hemos compartido muchos tiempos buenos, tiempos malos, todos los entrenadores, tripulantes, patrones, contrincantes, todas aquellas personas, instituciones, clubes y demás, que al final han hecho de mí el regatista que soy hoy. Y eso me da una emoción especial. Claro, lo hablábamos ayer también con una cerveza en la mano, pero bueno, el tema de la importancia de los rivales, ¿no? De que esa enemistad en el agua al final es lo que sirve para subir el nivel, ¿no? Y, jolín, son muchísimos casos en los que esta rivalidad contra amigos / enemigos te habrá servido, entre otras cosas, para alcanzar el nivel que has llegado en muchas ocasiones. Para mí, sin lugar a duda. Independientemente de que en los momentos puntuales la incomodidad se presenta, porque tener un rival más pegajoso o menos pegajoso, pues no deja de ser incómodo. Pero cuando vas analizando, en este caso, mi carrera deportiva, me doy cuenta de que también de ellos he aprendido un montón. Incluso, como decía ayer, a los que protesté y a los que me protestaron, a los que descalifiqué y me descalificaron. De todos aprendí. Y también lo agradezco porque al final, como te decía antes, soy el regatista que soy por todas estas experiencias, por todas estas personas conocidas, por las rivalidades y por todos los momentos vividos que me han hecho crecer y me han hecho seguir teniendo esa ilusión y la pasión por este deporte, sin lugar a dudas. Hoy en día, ¿cuál es tu aproximación a la vela, tu relación con ella? Porque estás en el proyecto del Hidra, ¿no? Al final con tu gente de toda la vida, con Ki, con Buddy, con todos los tuyos, vamos. Sí. Y en el día a día, allí en Canarias, te da tiempo a navegar, ¿no? ¿Cómo lo...? Pues mira, sí, navego en Snipe. Ahí en el Club Náutico nosotros tenemos una flota bastante curiosa. Bueno, somos como... Cuando salimos todos, conseguimos salir todos, somos como 14, 15 barcos y está muy bien, divertido. Y me mantengo. A mí la vela ligera es lo que más me
me llama, ¿no? Sí. También, bueno, ahora este año lo he tenido más abandonado, pero también navego en windsurf allí en un spot que se llama Pozo Izquierdo. Hombre, legendario. Legendario, Sí, sí, sí. y a veces me tiro por allí a navegar un ratito, a coger olas y demás, con lo cual el contacto con la vela sigue estando permanente. Bueno, en la medida que puedo, me gustaría navegar más fuera, pero las circunstancias son las que son, ¿no? Pero bueno, a ver si alguien se anima y también me llama para poder navegar fuera. Pero sí, es algo que lo hago, pero lo hago porque lo necesito, soy como un pescado, como dice mi madre, que tú sin el mar me parece que estás perdido. Entonces, bueno, pues sí, sigo en contacto con el mundo de la vela. Y profesionalmente, al margen de la vela, ahí por ejemplo comentabas que eres psicólogo. Soy aparejador Sí. y también soy psicólogo. Y ejerzo las dos profesiones también. Ah, sí. Sí. Sí, y bueno, en la parte de la psicología, pues me dedico bastante más a la salud mental, pero también a la del deporte. Ah, sí. Sí, cada vez. Además de distintos deportes, está abriéndose un campo para mí profesional muy interesante, que yo no lo tenía previsto porque estudié la carrera más bien por salud mental. Pero se está abriendo un campo interesante y en Canarias todavía la parte del psicólogo no está muy... existen ciertos tabúes todavía. Ah, sí. Sí, ¿no? Entonces, poco a poco se está abriendo este campo y para mí está siendo una novedad muy atractiva. Al final, el deporte es psicología orientada al rendimiento, ¿no? O a sobrellevar derrotas o a un poco... Esa es la clave, ¿no? Porque parece que separamos el deportista de la persona, claro. Y es imposible. La persona y el deportista son los mismos. Entonces, en muchos casos se trabaja para mejorar el rendimiento, en otros casos son acciones muy puntuales, falta de concentración, visualización, focalización, y en otros casos es, dependiendo de la personalidad, cómo manejar, cómo darle herramientas al deportista, sí, o a la deportista para que se maneje en estos momentos, sobre todo en los deportes más profesionales, con la presión que tienen tan continuada y tan fuerte, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea cada deportista, pues lo llevará mejor o no, y el trabajo nuestro se trata también de darle herramientas para que pueda manejar. Cada vez hay más presión, los medios de comunicación, las redes sociales, los comentarios, claro, y el deportista, quieras o no, está sometido a una presión muy grande, y a veces dependiendo del momento en el que te coja, y eso también influye directamente en el rendimiento. Entonces, el trabajo, dependiendo de lo que quiera trabajar el deportista, pues se mezclan las dos cosas o hacemos trabajos puntuales de lo que necesita en algún momento dado un deportista. Qué bueno. ¿Y tienes deportistas de todas las especialidades o tienes también regatistas o...? De todos los deportes, fíjate que es curioso. Sí, también tengo regatistas, pero tengo golfistas, sí, también ha venido jugadores de baloncesto, jugadoras de balonmano, también nadadores. He tenido, sí, va viendo cada vez un poquito más diferentes deportes que vienen a la consulta. Y sobre todo por eso, porque lo que quieren en muchos casos, es poder manejar estas situaciones y disfrutar de lo que les gusta, que es el deporte, ¿no? Oye, ¿y el hecho de que seas campeón olímpico te ayuda a la hora de, digamos, su confianza de ellos hacia ti? Yo creo que lo que me ayuda sobre todo, eso es un tema complicado en esta profesión de la psicología, ¿no? Se llama, lo que nosotros le llamamos iba a decir la palabra la empatía, no, pero la alianza terapéutica. Entonces a veces es complicado. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando hablas de deportista, utilizando el mismo rasero con el que podemos hablar, sí que entramos en un periodo de confianza, ¿no? De decir, bueno, la persona que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando, claro, y tengo una respuesta sabiendo de la experiencia del psicólogo, ¿no? Y eso sí es verdad que ayuda muchísimo a que las personas entiendan que romper ese tabú sobre la psicología de que yo estoy bien, pero claro, que es un tabú que se ha planteado seguramente por la cultura o por la historia de la psicología y de la psiquiatría, pero en verdad muchas veces, como digo yo, hay gente que viene al psicólogo a darse un masaje mental y está muy bien, claro, porque nos ayuda. Entonces sí es verdad que estar en el mismo plano deportivo da más confianza. Claro. Porque tú al final, vamos un poco a repasar tu carrera deportiva, porque al final, tú lo decías antes, ¿no? A ti lo que te apasiona es la vela ligera y fue un poco lo que te acompañó con muchísimos éxitos durante los primeros años de tu carrera, ¿no? Porque tú has hecho 4 ciclos olímpicos, 4 olimpiadas, y arrancaste ya con Seúl en el 88. Que ayer también hablábamos un poco en el cambio que ha habido a la hora de o seleccionar o, bueno, configurar un poco los equipos olímpicos, porque tú ya recibiste la campaña de la llamada de una leyenda como fue Miguel Company.
en aquella época. Cuéntame un poco cómo fue ese primer... Pues tú navegabas en 470, ahí en Canarias. No, fue, vamos a ver, yo más o menos hice un inicio de la vela bastante tradicional. Comencé en el Optimi, en una escuela de vela de Puerto Rico, allí en Gran Canaria. Sí. Y después me trasladé al Club Náutico, a mi club. Y... ¿La escuela de Puerto Rico, perdón, es la de Joaquín Blanco? Sí, correcto. Ah, vale. Sí, que está en el sur de Gran Canaria. Después me pasé terminé los cursillos, me encantó ya desde ahí la vela y me fui a mi club, al Real Club Náutico de Gran Canaria. Estuve los años pertinentes en el Optimis, pero yo me fui del Optimis antes porque me desarrollé. A los 13 años ya no cabía en el Optimis. Y entonces ya a los 14 años empecé a navegar en 420. Y además fuimos los pioneros en el Club Náutico del 420, porque no había 420 en ese momento y se pusieron de acuerdo y trajeron, como me parece que eran 7, 8 420, y se montó una flota espectacular en Las Palmas de Gran Canaria. Con la suerte de que ese barco se me dio muy bien, conseguí grandes resultados y gané hasta un campeonato del mundo del SAF de 420. Hice subcampeón del mundo del láser doble también, y entonces, pues en ese momento la federación, a través del presidente Miguel Compain, pues echó el ojo, llamaron a mi madre y le dijeron, oye, queremos que tu hijo venga a la Blume a Barcelona. Anteriormente a lo que existe hoy, que son los CAR, sí. Estaban la residencia Blume, que había una en Madrid y otra en Barcelona. Sí. Entonces me querían llevar para Barcelona a los 16 años, pero yo dije que no, que yo quería terminar el COU en Las Palmas de Gran Canaria, sí, con 18 años, y a los 18 años ya me iba a Barcelona. ¿Por qué? Porque yo me sentía que todavía necesitaba estar más con mis amigos y seguir navegando. Y era pequeño, 16 años, sí, me parecía... Por eso me parece una reflexión muy madura para tener 16 años. Sí, lo hablé, y además lo hablé abiertamente. Tengo la gran suerte de que con mi madre siempre pude hablar muy abiertamente. Y le dije, no, yo ahora no me siento con ganas de ir porque soy joven, quiero todavía terminar esta etapa y cuando yo termine el COU, pues si me siguen queriendo, efectivamente los resultados siguieron acompañándome. Y a los 18 años, pues con la beca que me dio la federación y Miguel Compain, que yo creo que fue un visionario en ese momento para la vela, pues ya me fui a la Blume. Qué bueno. ¿Y quiénes estabais en aquella cámara así de regatistas? Hombre, imagínate, yo llegué allí, pues estaban los hermanos Doreste, estaba Luis, José L, Gustavo, Noluco, de los más así importantes, ¿no? de la vela, porque después estaba en Barcelona, estaba Toño Gorostegui, como entrenadores estaba Benavides, sí, Paul Maes, se estaba montando, claro, allí digamos el potencial de vela estaba creciendo. Además, con todo, habían unos valencianos, los hermanos Navarro, que navegaban en 470, y se estaba como originando en Barcelona. En Palamós teníamos el centro donde nos concentrábamos y a partir de ahí pues empezó a crecer mucho. Qué bueno. Y tú ya te vas para Blume a preparar un poco o a intentar la batalla por estar en Seúl. Sí. Yo realmente, cuando tenía 16 años yo no tenía ni idea de lo que era ni una campaña olímpica, ¿no? Y la verdad que yo estaba allí muy feliz en mi casa, era todo muy tranquilo, navegaba, competía y estaba bien. Y de repente se me planteó esa oportunidad y empecé a entender ahí, cuando Miguel Compain llamó y dije, hombre, creemos que es una joven promesa que tiene como buenas aspiraciones para una campaña olímpica. Sí. Entonces dije, coño, ¿eso qué es? Y entonces, fue a partir de ahí que dije, pero evidentemente yo me fui a Barcelona ya y fue cuando empecé a navegar en 470 en Barcelona. Vale. Antes no había navegado en Moz Europa, en Snai, en lo que se podía navegar en mi club, en crucero también navegaba. En Moz, que son los que ahora se han puesto de moda también porque vuelan. No. El Moz Europa, fíjate tú que en la Olimpiada de Barcelona, si lo recuerdas, Natalia Viadufrene ganó medalla de plata. Sí. Y era en la clase de Moz Europa. Ah, coño, Europa. Sí. Es un barco muy técnico, muy bonito. Era como el hermano pequeño del Delfín, de ese estilo. Del que tú hablas ya es una versión muy moderna que foilea y demás, es otra cosa. Vale. Qué bueno, pues entras y además la campaña para ir a Seúl se la ganas a Luis Doreste. No se la ganó, sino que él venía de ganar la medalla de oro y claro, las cosas eran dificilísimas, ¿no? Competir contra el medalla de oro y además que estaba en un nivel Luis en ese momento, sigue estándolo, pero estaba, espectacular. De lo cual, lo que te decía antes, de un rival que además es muy buen amigo y con el que me aprendí un montón, me ayudó y me enseñó. Y entonces llegó un momento en el que ellos... Luis Doreste y Roberto Molina, que eran tripulación, a mitad de campaña, a los 2 años, decidieron terminar el 470. Ellos dijeron, ya tenemos que hacer caminos diferentes. Luis Doreste se fue al Flying Dutchman y Roberto sí se reenganchó con Jordi Calafá. Y entonces mi campaña en ese momento era
en el último año para disputar el puesto a los Juegos Olímpicos era contra Jordi Calafat Qué y Roberto bueno. Molina, sí. ¿Y quién era tu tripulante? Kiko Sánchez Luna. Hombre, ahí ya empezaste con Kiko. Sí, sí, sí. ¿Y a Kiko lo conociste allí en la Blume o cómo No. fue? A Kiko lo conocí en 420, en nuestra época de 420. Y bueno, yo llegué a Barcelona con un tripulante que era de Las Palmas, pero no le cuadró bien vivir en Barcelona. Son experiencias difíciles y duras, ¿no? Cuando Ya. te vas con 18 años, llegas a Barcelona y estás ahí en una gran ciudad, te vas a la universidad. Son muchos cambios bruscos, ¿no? Porque del colegio a la universidad ya es un gran cambio. Sí. Y encima te vas de casa. Encima estás allí. Evidentemente tuve la gran suerte de que los hermanos Doreste, que son de Las Palmas de Gran Canaria también, nos conocíamos y me arroparon. Con lo cual tenía también pero fue duro, era muy difícil. Entonces era fácil no adaptarse. Este tripulante no se adaptó y dejó, incluso se fue de Barcelona. Y entonces en ese momento, José me acuerdo José que me echó una mano, me dijo, oye, ha contactado conmigo un tal Kiko Sánchez Luna, que dice que te conoce el 420 y que si no tienes tripulante que le gustaría venir y tal. Y yo, bueno, pues sí. Porque Claro. no, había probado un tripulante catalán, pero lo que te decía antes, ¿no? De la psicología del deporte, las exigencias de una campaña olímpica son muy altas. Claro. No todo el mundo está preparado para hacer una campaña olímpica. Y con las personas que yo probaba, ellos ya me decían, yo creo que no, Ya. que para esto no. Entonces Kiko contactó conmigo y yo le dije, bueno, pues vamos a probar, efectivamente, pues yo te conozco, nos conocemos del 420 y oye, pues vamos a probar. Y entonces probamos, se vino a Barcelona y desde entonces ya empecé con la campaña olímpica de Seúl, del Qué 470, sí. ¿Y cómo fue Seúl? ¿Cómo recuerdas aquello? Mira, siempre como dicen, la primera experiencia es maravillosa, ¿no? Ya. Seúl era un país que estaba todavía empezando a ser desarrollado. Y fue Seúl sí que había ya crecido, pero no era la gran ciudad que es hoy. Pero en aquel momento nosotros estábamos en Pusan, que estaba a 600 kilómetros en la costa, y era una zona pues bastante como... No subdesarrollada, pero sí es verdad que no tenía un desarrollo de donde veníamos nosotros, ¿no? De Europa. Y bueno, y entonces estuvimos allí, como experiencia fue maravillosa, fue mi primer desfile, ¿no? por un estadio olímpico, ver a todos los deportistas, pues fue maravilloso. A nivel de resultados deportivos, pues fíjate tú qué mala suerte que el último día fue una olimpiada muy dura. Tuvimos condiciones de 20-25 nudos con olas enormes porque la corriente iba en contra de la ola y se montaba ahí unos líos de corriente y demás impresionantes. Deportivamente fue complicada la Olimpiada de Seúl, pero creo que la resolvimos muy muy bien. Entonces el último día salimos siendo medalla de bronce y pegaba ese día 25 nudos, un viento fuertísimo con las olas y tal. Y hicimos la primera, antiguamente era el triángulo, el superolímpico, que era un triángulo olímpico más otro triángulo más. Y cuando ya estábamos para hacer el último triángulo olímpico, prácticamente éramos medalla de plata porque el ruso que iba segundo se había volcado, estaba retirado ya. Entonces dijimos, coño, pues solo se trata de llegar, Sí. porque íbamos segundo en esa regata. Con la mala suerte que en una de esas a Kiko se le rompe el gancho del trapecio y se va al agua. Hostia. Me vuelco, lo desvuelco yo solo, vuelvo por Kiko y tenemos que hacer todo el último triángulo con una cosa que hicimos entre Kiko y yo ahí para que pudiera ir al trapecio mínimamente. Y al final entramos en esa regata octavo y quedamos cuarto en la general. Hostia. Sí. Madre mía. Sí, quedamos cuarto, pudiendo haber sido cuanto menos bronce. Sí. Pues y era prácticamente plata, pero no, nos quedamos en las puertas con un Joder. diploma olímpico. Sí, al final lo que cambia la película, por el Sí, trapecio. ¿Sabes? Sí, la verdad es que sí, cuando me pregunta la gente, es que no sabes que tu reacción es, por suerte reaccionamos lo mejor que pudimos, arreglamos y conseguimos entrar octavo, que a lo mejor si hubiéramos entrado quinto, sí que estábamos en el bronce. Claro. Pero era con 25 nudos y a lo mejor hubieran 8 o 10 nudos, no pierdes Claro. y te defiendes. Pero eran 25 nudos. Hostia, madre de Dios. Y bueno, se te queda un poco así como la cara de sí, como de ¿qué ha pasado? Y recuerdo siempre eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo también soy bastante en ese aspecto. Cuando ya pasa, yo, bueno, ya está, lo que se hizo, lo que pasó, pasó y hay que seguir adelante. Claro, ¿no?
Claro. No queda otra, pero sí que nos quedamos con ese gran desconsuelo de entrar en un podium de medalla en los primeros juegos que uno participa, ¿no? Sí, madre de Sí, Dios. sí. Bueno, y luego, de cara a la siguiente campaña olímpica, que fue, joder, la mítica de Barcelona, hay cambias de barco, ¿no? Dejas el 470 y te vas al Solin. Fue Sí. con el que... Sí. ¿Cómo fue esa campaña? Bueno, esa campaña la hice en el Solin, que no era el barco que más se adecuaba a mis condiciones técnicas, porque en Seúl ya yo tenía una muy buena amistad con el rey, que en esa época era el príncipe, y habíamos navegado juntos en 420, y entonces él me propone, hablando, oye, ¿qué te parece? Bueno, entre los dos, no es que me proponga él, sino, oye, ya que está la Olimpiada, ¿qué te parece si montamos un equipo para intentar ir a los Juegos? Y dije, perfecto. ¿Qué barco podemos? Por la disposición de tiempo de él Claro. y lo que nosotros podíamos hacer. Y entonces al final el barco que más podía encajar era el Solin, que era un barco de 3 tripulantes. Y además estaba la novedad del formato por primera vez del Mad Race. Y entonces bueno, pues nos metimos a tope ahí a entrenar, a aprender y bueno, y en Barcelona en los Juegos fue toda una explosión en el deporte español, ¿me entiendes? Entonces eso fue una experiencia maravillosa. Ya teníamos muchos más recursos económicos, teníamos una disponibilidad de poder ir a muchos campeonatos y eso nos hacía crecer y ser mejor regatistas. Podíamos competir contra los mejores. Entonces eso nos ayudaba pues, a mejorar en muchos aspectos deportivos. Y el resultado, pues mira, se clasificaban, el formato era que se clasificaban los 6 primeros para la final y entramos sexto. Hostia. Pero cuidado, que se quedó fuera gente como Russell Kutz. Iba en el... El Solin quedó octavo, No se quedó jodas. fuera. Hostia, pues, o sea, que había nivel. Había Joder. mucho nivel. Bueno, Schumann, Jesper Bank, Joder. estaba Mahoney, el americano. Sí. O sea, era vamos, el sueco, que fue con el que le ganamos la única pega. Larry Smith, un inglés. Sí. Y, es el del Fortuna, sí, exactamente. Joder. Pues contra todas esas perlas nos peleábamos nosotros. Qué Fue bueno. maravilloso. Y realmente a nosotros por experiencia nos faltaba un poco más de experiencia en el Mad Race. Cuando entramos en la final fue para mí el éxito y tuvimos la capacidad de poder entrar en semifinales. Pero nos faltó un poquito más. Le ganamos al sueco, pero en el empate de puntos le benefició al inglés, que entró cuarto. Bueno, pero eso es una experiencia, fue un diploma olímpica, pero es una campaña que yo guardo con mucho cariño. Fue dura, muy difícil también, porque no había demasiadas presiones. No solamente porque navegara con el príncipe, sino la vela española, el deporte español, estábamos en auge y había que intentar, pues, hacer los mejores resultados porque la Olimpiada era en Barcelona. Claro. Y por suerte fue así. Sí, joder. ¿El tercer tripulante vuestro en el Solin era Alfredo Vázquez? Alfredo Vázquez de aquí, gallego. Sí, ¿y Alfredo cómo entra en el equipo? O sea, ¿cómo... Porque él ya estaba en la Blume, lo habían llamado también para navegar en fin. Ah, vale. Él estuvo navegando en fin en la campaña de Seúl. Claro, era como yo, una joven promesa, porque para Seúl ya iba José Lodeste, que estaba en otro nivel. Y él pues aprovechó durante esos años para mejorar su nivel, aprender y demás. Y entonces en ese momento, como él se veía que, y además por condiciones físicas, porque le faltaba, no era, Alfredo es un tío muy fibroso, pero es flaquito y tal, y al fin necesitaba más peso, pues al final se lo propuse, y pues mira, pues puede ser un buen proyecto y una buena historia, y se ilusionó con nosotros y se apuntó. Qué bien, joder. Sí, Oye, sí. ¿y cómo conociste tú al príncipe de aquella época? ¿Te acuerdas cuál fue el contexto? Sí, yo como había ganado el Campeonato del Mundo 420, me llama la Federación Española a través de Paul Maes para, bueno, Miguel Compañ, como estaba en todo esto también, Sí. pues dice, oye, que el príncipe quiere cambiar, ya terminaba el Optimi y quería cambiar al 420. Y se le ocurrió la idea a Miguel Compañ, a Paul Maes, de decir, bueno, ¿y por qué no traemos a Fernando a Palma de Mallorca y navega con él y le enseña todos los trucos del 420? Y entonces me fui casi unos 15 o 20 días, no recuerdo bien, a la escuela de Calanova en Palma de Mallorca. Y ahí fue cuando nos conocimos. Tuvimos bueno. 20 días navegando juntos en 420, muy divertido. En verano, calorcito en Palma de Mallorca. Pues muy bien. Claro, coño, no. Y, o sea, hoy en día al final ya tenéis una relación muy larga, pero en esa época, en esa previa, tú no lo veías como diciendo, hostia, no, a ver qué, ¿no? ¿Lo viste con respeto o cómo? Yo creo que llama siempre la atención. A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando estábamos envergando el barco y se acercaba la reina.
Ahí yo no sabía, claro, no sabía qué decirle, si viene tu madre, viene la reina. Al final decía, date la vuelta. Era complicado porque yo no entendía de protocolos, no sabía nada, pero la verdad es que la cercanía con la que el rey siempre me arropó, me ayudaba, porque se me daba de risa con mis cosas, pues hizo que la amistad entre nosotros fuera entre iguales. Qué bueno. Y eso es muy bien. Oye, pues acaba esa cita de Barcelona con el Solin y ya das el salto al que va a ser tu primer aldabonazo con ese oro de la siguiente edición. Además, el cambio es muy radical, porque te cambias al Tornado, que era quizá de los barcos más radicales que había en aquella campaña olímpica, ¿no? ¿Cómo fue también ese proceso, Fernando? Para mí fue un proceso natural, te explico. Como te decía antes, el Solin no era un barco que se adecuaba en ese momento a mis características técnicas. Yo siempre fui de barcos rápidos. A mí me encantaba el 470 porque era un barco rápido. Incluso estuve probando el Flying Dutchman también y se me daba muy bien también. Con lo cual, digamos que mis manos estaban afinadas para los barcos rápidos. Sí. Al terminar la campaña del 92, habían dos posibilidades. Bueno, habían varias posibilidades. El láser que entraba, yo dije, el láser ni de coña, porque me parece, vamos, que para playa está muy bien. Volver al 470 para mí no era motivador, ni mucho menos. Y bueno, y un día me había el Tornado de la Federación allí en el Puerto Olímpico, que estaba la Federación Catalana allí, y lo pedí para probarlo. Y salí a navegar ese día con Kiko Sánchez Luna. Hostia, lo pasamos tan bien, tan divertido, que dijimos, hostia, tío, el barco. Pero Kiko, en verdad, había recién ganado la medalla de oro en Barcelona. Con Jordi, ¿no? Con Jordi Calafat, y él seguía su compromiso con Jordi Calafat. Ya. Entonces se me ocurrió, sabiendo que Pepote y Carlos Santacreo habían terminado, llamar a Pepote. Y a Pepote me costó un poco convencerle, porque yo creo que Pepote terminó un poquito cansado o quemado en los Juegos de Barcelona, porque yo creo que las expectativas, y es verdad que yo creo que ellos no les acompañó el resultado, ellos estaban mucho más preparados como el resultado que obtuvieron, pero finalmente lo convencí a Pepote. Tuve que luchar un poco porque es verdad que al no tener resultados no tenían beca, entonces él se iba a Palma de Mallorca, entonces bueno, empezamos ahí un poco hasta que por fin, incluso ayudándole yo, empezamos con la primera regata. Pepote me dijo, vamos a hacer la primera regata de selección y si puntuamos, y la ganamos. Hostia. Entonces ya dije, bueno, pues esto va bien. Con tal, digamos, adaptación los dos juntos y al barco, que al año siguiente ganamos el Mundial. Joder, en el primer año en el que navegáis. Sí. Ya empezábamos, claro, y en ese momento estaba Carlos Santacreo con otro chico, Gustavo Doreste con Roberto Molina en Tornado. Sí. La flota Tornado estaba muy, muy fuerte en España. Había crecido y estaba fuerte. Y bueno, y se nos dio también pues que ya fuimos delante todo el rato y hasta llegar a los Juegos Olímpicos, que fíjate que desde el 94 que ganamos el Mundial hasta el 98, no nos bajamos nunca del podio en los Mundiales. Hostia. Sí, hicimos primero, segundo, tercero, segundo, primero, todo el rato. ¿Y contra qué guiris os pegabais? ¿Te recuerdas alguno? Sí, hombre. Estaba el australiano Mitch Booth. Ah, sí, joder. Sí. Se cabreaba mucho con nosotros porque decía, joder, que venga el león este de aquí, mira, coño, y yo llevo ya 2 campañas olímpicas, viene un tío y... Sí, también estaban los alemanes, eran un equipo muy fuerte, los hermanos Sach y el Roland Goebel eran muy fuertes, los franceses siempre tuvieron un equipo muy potente. Después estaba el brasileño, el hermano de Torbe Grael, sí. Lars, que iba muy, muy rápido. De hecho, quedó tercero, hizo bronce en los Juegos Olímpicos. O sea, realmente los 10 primeros barcos eran muy, muy potentes en los países. Pero como yo siempre les explico a los jóvenes, la vela es un deporte de regularidad. Porque yo siempre explicaré que yo gané los Juegos Olímpicos sin ganar ninguna regata. Y no tuve que salir el último día. Lo podía descartar. Llevabas 20 de ventaja, ahí estaba, sí. Ahí había medal race y ahí toda la pesca. No. Hacías 12, 14 regatas, ¿sí? Y descartabas 2. Todas las regatas eran medal race. Es que en unos Juegos Olímpicos, pues claro, la flota, como solo va uno por país, pues la flota de Tornado eran 37 o 38. 38 países, que son muchos, ¿no? Sí. Pero era eso. También el americano iba muy bien, y encima los juegos eran allí. Y entonces todos los días eran finales. Entonces fue así. ¿Te gusta la medal? Bueno, yo no le encuentro demasiado sentido, por un motivo, porque al final las diferencias casi, a no ser que haya en juego, por muy, muy, muy poca diferencia, prácticamente, de hecho me parece
me puedo estar equivocando, que casi siempre sale la gente, a excepción de alguna ocasión, ya prácticamente repartido los puestos. Hombre, se le trata de dar mayor visibilidad, mayor emoción y demás. Bueno, pues sí, si funciona, pues está bien. Pero realmente cuando tú llevas compitiendo durante 7 o 8 días, si te la tienes que jugar en el último día, pues dices tú, joder. No digo que esté bien o mal, sino me parece llamativo. Ya. Sin embargo, por lo menos los formatos que yo siempre navegué, lo que premiaba era la regularidad, el ser constante, ¿no? El estar ahí, dale que te pego. Claro. Bueno, pues después de este oro, hiciste un último ciclo olímpico, ¿no? Sí, al de Sydney 2000. Al de Sydney. ¿Ese fue en tornado también? Sí. ¿Y cómo fue ese...? Bueno, tuvimos, como te decía, no nos bajamos del podio, pero llegamos con la fuerza en el límite a Sydney. No tuvimos, sobre todo la pena, yo creo que ya estábamos muy cansados. Y la pena fue que no tuvimos un inicio muy bueno y eso nos mermó. Y después ya fuimos mejorando a medida que iba pasando los juegos, pero claro, los de adelante estaban intratables, o sea, se mantenían igualmente, por eso que la regularidad era importante. Y nosotros conseguimos la regularidad en la segunda mitad del campeonato, pero no era suficiente para llegar adelante, porque los de adelante también se mantenían ahí irregulares. La experiencia fue también, como siempre, porque una experiencia de Juegos Olímpicos muy bonita, muy sacrificada, pero creo que llegamos un poquito... Si los Juegos Olímpicos llegan a haber sido quizás un año antes, hubiéramos conseguido un podio. Pero ya llegamos nosotros con el agua hasta aquí y sin embargo los otros venían subiendo, los otros países, entonces nos costó mucho. Sí, y ahí dejaríais un legado que vendría 2 Juegos Olímpicos después, que sería la transmisión de poderes en el tornado hacia Fernando Echavarri y Antón. Cuéntame un poco cómo fue eso. Bueno, porque realmente también estaba Enrique García de Soto, pero él no... Algo sucedió, no digo a nivel personal, sino quizás a nivel motivacional, que no le dio más importancia o quizás encontró el camino laboral por otro lado y como que dejó un poquito el tornado. Entonces el cambio natural era Fernando Echavarri, que estaba empezando a meterse a tope y nos lo llevamos de sparring a Sydney, la verdad. Sí. Nos ayudó muchísimo. Y yo creo que él aprendió muchísimo también de nosotros y eso hacía que los dos mejoráramos, ¿no? Como explicaba anoche, decíamos, no entiendo aquella rivalidad de yo quiero pisar al otro. Claro. Si tú pisas al otro y lo matas, te quedas sin rival, con lo cual te vas a hundir tú también. O sea, yo prefiero ganar a alguien que sea muy bueno que no ganar a alguien que está muerto en el suelo. Bueno, eso no puede ser porque para mí eso es, bueno, son mentalidades y nosotros en ese caso, pues Fernando estuvo con nosotros todo el mes antes allí. Años anteriores ya venía compitiendo con nosotros y nos ayudábamos muchísimo. Yo creo que el relevo fue de forma natural. Bueno. Él aprovechó el testigo, se lo dimos encantado y además creo que aprendimos mucho y ellos también. Oye, ¿y cuándo aparece? Porque al final tú tienes como 2 grandes focos en tu carrera a nivel sobre todo más mediático, más popular, que son estos Juegos Olímpicos que ya hemos comentado, toda tu carrera, y el crucero, que tú al final pillaste la gran época de la vela de crucero en España, al menos eso cuenta mucho la gente, los IMS, esa época del CAM que patroneabas tú. ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Cómo empezaste también a navegar en vela de crucero? En verdad, fíjate lo que te digo, en verdad quizás lo que tú explicas del boom del crucero, a mí me cogió mucho antes. Claro, porque yo estaba en Barcelona, los canarios teníamos muy buenas famas como regatistas. Bueno, de hecho los resultados nos daban esa fama y seguíamos teniendo resultados. Y en verdad yo firmé, fíjate tú, mi primer contrato como patrón en el año 80 y creo que fue en el año 89 con la banca catalana, con los 3/4 de tonelada. Que se formó una flota importante. Pues ya yo empecé a navegar ahí en crucero. Y ya fue un momento de explosión a nivel de crucero. Efectivamente, el Rey Emérito daba mucha cobertura a la vela de crucero, la Copa del Rey fue creciendo, después apareció el proyecto Braille, se terminó Banca Catalana, apareció para mí el proyecto Brailing, que estuve con Jordi Calafat, y después ya en el año 2000 aparece el CAM. O sea que yo tuve la gran suerte de estar en el momento cuando la vela de crucero en Barcelona, que tenía un potencial muy alto, empieza a resurgir los 3/4 de tonelada. Ya. Y lo combinabas, claro, campaña olímpica con toda la temporada de crucero. Sí, bueno, la campaña de crucero en esa época no eran muchas regatas. Todavía sí estaba el Godó y por ejemplo yo recuerdo que Valencia no estaba todavía. Estaba el Godó y la Freixenet en Barcelona. Estaba la del Sofía en Palma Mallorca, sí es verdad que la hacíamos, el Princesa Sofía en crucero y ya prácticamente la Copa del Rey. Y después poco a poco
se fue aumentando el número de regatas al año, pero todavía en esa época, cuando yo empecé con los 3/4, no habían, en el calendario no habían demasiadas regatas. A lo mejor hacíamos 5 regatas al año, que estaba muy bien, Sí. o 6, y era suficiente. Ya empezó, después ya sí empezó con todo el movimiento económico y de patrocinios y de visibilidad, ya con el breaking. Y Claro. ahí empezamos ya a tener como... Y entonces compaginábamos. ¿Y el proyecto del breaking, quiénes estabais a bordo? Recuerda un poco cómo montaste aquella primera tripulación, por ejemplo. Bueno, en verdad el proyecto lo llevaba Jordi Calafá, con la familia, con Juan Galmés, que eran los que tenían el peso específico del patrocinador, con Javier Pomar. Y en el barco pues iban, por ejemplo, Robert Hopkins. Sí. Él estuvo con nosotros al principio. Joder. Empezó el tío con nosotros como navegante en el barco. Y después teníamos gente de Palma, el Bubi, bueno, íbamos después lo de siempre, ¿no? Iba entrando gente y saliendo gente, pero Sí. el núcleo duro éramos eso. Jordi iba de táctico, yo iba de patrón, y la verdad que fueron unos años impresionantes. Fíjate tú que Jordi y yo éramos rivales en 470 Sí. y navegábamos juntos después. Por eso te decía que si te juntas con los buenos, vas a aprender. Si lo que quieres es matar al bueno, te Ya. vas a hundir tú. Para Ya. mí eso es fundamental. Y lo bueno que teníamos era que como tanto Jordi como yo podíamos hacer los dos papeles, el de táctico, el de caña, si coincidía con alguna regata, pues entonces lo llevaba Jordi y se encargaba de él. Claro. Y si coincidía con otra, pues me encargaba yo y Jordi se iba de regata con el 470. Qué bueno. Entonces estuvo así. Y entonces toda la estructura de crucero de las tripulaciones en la que ya empiezas a navegar con Kiko, con Buddy, con Juan Luis Wood, con el propio Rey de hoy en día, con toda vuestra gente que seguís 30 años después navegando como ha pasado este año con el Hydra, ¿no? ¿Eso cómo nace? Bueno, al final yo creo que, bueno, el CAM, no el CAM, sino ya, por ejemplo, repito un poco, lo del 3/4 a mí me coge desprevenido porque es un equipo de Barcelona, un armador, Chano Guas. Hombre, es histórico del Bribón. Sí, sí, Sí. que le tengo un cariño ahí enorme porque él me enseñó y me abrió las puertas del crucero. Y Sí. además era un crucerista bueno de esos fíjate tú, le había aprendido del Bribón, de Toño Gorostegui, Sí, de sí, todos sí. que los Puyol y demás y tal. Y entonces él abrió la puerta ahí y me enseñó lo que era el crucero. Porque yo tenía la mentalidad de vela ligera, la trasladaba al crucero. Entonces me decía, espera. Vale. Pero y fue la primera vez que yo ficho con alguien con un equipo desconocido completamente. Y ellos no me conocían a mí tampoco. Pero después, claro, tú vas navegando, vas haciendo campaña olímpica y te vas sintiendo más cómodo con los tuyos. Claro. Los tuyos son los que has compartido vivencia, has convivido en la Blume con ellos y demás. Y entonces, cada vez que aparecía un barco, un proyecto, algo, oye, nos Vente, apuntamos, claro. y nos apuntábamos. Entonces, para mí, eso generaba comodidad y era fácil montar una historia. Hace poco en la Copa del Rey me preguntaban, bueno, salió una entrevista que nos hicieron a Pepote, a Kiko y a mí, ¿por qué? Dice, yo creo que el sentir, la pasión, la ilusión y demás, estamos en los mismos niveles. Ya. Con lo cual es muy fácil para nosotros navegar juntos. No tenemos que decirnos muchas cosas, sino hablar de lo que nos gusta, que es del mar, de la vela, de las regatas y demás. Y yo creo que eso es lo que nos atrae, poder juntarnos. Evidentemente necesitamos ahora sangre nueva, ¿no? Necesitamos gente nueva también porque los cruceros, claro, nosotros vamos quedando menos. Hay que mandar a alguien para la prueba y también. alguien tiene que hacer las cosas de fuerza. pero nos es muy cómodo, muy fácil porque convivimos muchos años juntos, convivimos muchos periodos olímpicos juntos y sabemos, lo hemos compartido además y sabemos lo que es. Y sabemos lo que nos gusta y la forma en que nos gusta navegar, con lo cual eso hace que sea mucho más fácil. Por eso, en nuestro caso, nos juntamos. Claro. Quizás si te vas a otro equipo diferente, tienes como que readaptarte más, saber qué piensa, cómo van, cómo funciona, y necesitas un periodo que a mí no me importa. Yo estoy encantado siempre con esas cosas, pero reconozco que con la gente mía me es mucho más fácil. Oye, y este año, de hecho, seguís ganando. O sea, ganaste la Tabarca Y el Godó. y el Godó. Y la Copa del Rey, porque los DK, ¿no? Ahora no parece que en el rating no... Bueno, yo creo que también, sí, el Godó lo hicimos muy bien, navegamos y disfrutamos como enanos, en la Tabarca también salió bien, y la Copa del Rey yo creo que nosotros empezamos mal, no navegamos, no estábamos cómodos, no estábamos, ahí creo que cometimos algunos errores de concepto con el barco, queríamos llevarlo a otro lugar y el barco era el que era, no podíamos llevarlo a sacar una velocidad, y en ese intento lo que hicimos fue frenarlo.
Y entonces hasta que nos dimos cuenta y la segunda parte de la Copa del Rey mejoramos. Evidentemente como el rating y la fórmula ha mejorado a los barcos rápidos, como los TPs y ¿cómo se llama el barco este? Los Kerr 46, que son barcos planeadores, los han bonificado en las popas, con lo cual son barcos que en popas con viento te planean a 22, 24 nudos de velocidad y nosotros vamos a 10. O sea, es imposible recortarle ese tiempo. Pero yo creo que nuestro resultado es flojo porque creo que, hombre, ganarlo teníamos muy difícil por esto. Pero a lo mejor un cuarto, un tercero podía haber sido posible si hubiéramos ido. También es verdad que competíamos con otros barcos gemelos y a veces se cometen estas tonterías de pegarse viradas, marcajes para quedar sexto, séptimo y octavo. Decíamos, ¿qué estamos haciendo? Si todavía no jugáramos el primero y el segundo lo entiendo, pero desde el primer día pegándote estas viradas, este puteo y tal, para quedar sexto, séptimo y octavo, es que yo no lo sigo sin entenderlo. Pero bueno, es así, las regatas son así, hay que aceptarlo y pensar en el futuro para ver qué hacemos el año que viene. Oye, también forma parte de vuestra familia, que me llamó mucho la atención al principio, Guillermo Altadil. Pero Guillermo viene la relación de que fue vuestro entrenador, ¿no? En Tornado. Sí, sí, a Guillermo lo conocemos porque Guillermo, aunque no estaba en la Blume, pero él estaba en Barcelona, en todo el mogollón, ¿no? Estuvo navegando en fin y demás, y nos conocemos desde allí. Después ya, pues hemos compartido muchas, ¿cómo se llama? Sí, regatas, hasta que en un hueco de eso dijimos, no. Había un entrenador que era australiano, que era el que estuvo con Carlos Santacreo y Pepote en la Olimpiada del 92, y este australiano terminó la campaña, bueno, tuvo algunos problemas personales, se separó de la mujer, un lío y tal, y se fue a Austria a vivir. Y entonces, pues apareció la figura, se ofreció Guillermo, y ya lo conocíamos de Barcelona, y dijimos, pues venga, perfecto, porque Guillermo además había navegado ya en catamaranes con Carlos y demás, y entonces sabía bastante de tornado. Y entonces nos acompañó durante ese periodo olímpico hasta Atlanta 96, y estuvo muy divertido. Entonces ahí ya conectas, te conoces más, ya sabemos. Entonces también cuando aparece una oportunidad de que podamos navegar juntos, pues navegamos, aunque él es más de travesías largas. Sí, exacto. De comer millas. Pero bueno, también le va muy bien hacer recorridos cortos para ver un poquito el funcionar de las tripulaciones. Claro. Sí. Claro. Oye, ¿y tú te has planteado alguna vez lo de la vela oceánica? No, la verdad es que no es de momento. A lo mejor dentro de un mes me llama y demás, pero de momento no me... Yo soy, mi estilo de navegar y mi formato, yo soy más de Copa América, que evidentemente es muy difícil que yo pueda entrar en ningún proyecto, o casi imposible. Soy más de ese estilo, que de Vuelta al Mundo o de la Volvo. Ahí todavía no me ha llamado la atención las travesías tan largas. No, aunque cada vez más, la historia es que tú lo ves a través del ordenador o la televisión o lo que sea, y dices, joder, mira cómo van y tal, no sé qué, pero métete tú dentro. Eso me decía tu paisano, Luis Martínez Oreste, y decía, sí, a mí me encantan, pero para verlos, yo prefiero dormir en mi cama. Claro, métete dentro y estate 7, 8 días pegando botes y no sé, vamos. Yo no tengo, a mí no me atrae de momento, no me llama mucho la atención. Quizás como formar miembro del equipo, quizás, pero el de tierra, que se mueve... Qué bueno. Yo soy más de formato de crucero de este tipo, que no significa que, por ejemplo, regatas como la Middle Sea Race, que son 500 millas, esas sí las puedo hacer. Ya. Eso sí me llama. Pero una campaña así de Vuelta al Mundo y tal, no me ha traído de momento demasiado. Ya. Con Copa América sí que llegaste incluso a coquetear, lo hablábamos antes también con el Green Cup, ¿no? El equipo de Luca Bebotti. Sí, exactamente. Estuvimos ahí, empezamos con los catamaranes, además, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Lo que pasa que cosas de la vida que suceden, de repente el armador, el italiano, pues un día dejó de llamar y de coger el teléfono. Y se acabó el Green Cup. O sea, no es que dijera... Te informo de que ya no hay más dinero, se acaba, no. Desapareció. Joder. Ni sabemos. No sé qué pasó, no sabemos nada. Se quedó el barco. Ahí estaba al frente de Luca Bebotti como jefe de equipo, que el pobre sí que se tuvo que comer los marrones de arreglar los entuertos de los pagos y demás. Pero sí, fue una cosa curiosa. Bueno, a mí no me había pasado nunca. Ya. Puede ser que suceda en otros lugares que pasen estas cosas, pero a mí no me había pasado nunca. Y de repente, y además fue en la última regata que hicimos en San Diego, que el último día ya, vamos, no sabíamos nada más. Menos mal que el hotel estaba pagado y el billete de avión lo tenía ya pagado de vuelta. Joder. Porque no supimos nada más. Qué desastre. Sí, fue una cosa muy curiosa, porque hombre, si no hay más dinero, pues oye, terminamos esta regata, recogemos el barco y gracias por todo. Pues, claro. Pues muy bien, pero no, yo no supe nunca nada de más de ese señor.
Madre Sí, fue una pena, porque la verdad que se notaba que aquello estaba en ebullición. Claro. Y coger ese momento fue muy, muy, muy bonito, pero se quedó ahí. ¿Tú la Copa América de hoy en día, en lo que ha derivado, cómo la ves? Hombre, es espectacular. Yo la veo que me encanta verlo, porque a mí todos los desarrollos, las evoluciones, los diseños, la velocidad, los materiales me encantan. Y la velocidad, soy un hombre de barco rápido. Claro. Evidentemente me encanta. Hombre, pelearme contra que si es vela tradicional o es otro tipo de vela, bueno, ¿y qué más da? Ya. Yo soy romántico y cuando tengo que navegar en tradicional, pues navego en tradicional, pero si mañana me tengo que subir a un Copa América a navegar a 30 nudos, pues navego en 30 nudos. Claro que sí. ¿Me explico? Sí. Yo creo que esa pelea es absurda. Lo que sí es verdad es que están consiguiendo que la vela se acerque al público, porque todo ese formato de cámaras, de retransmisiones que se parece mucho a la Fórmula 1, Sí. hace que se viva mejor la regata, y la verdad que en ese aspecto, en plan espectáculo, pues creo que ha mejorado muchísimo. Pero bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, me gusta. Y si me tengo que subir, me subo. Claro. Si me dejan. Claro. Y si me tengo que subir después al Hidra otra vez, pues también me subo al Hidra otra vez. Claro. Perfectamente, porque me gusta navegar. Oye, ¿has tenido que tomar la decisión en algún momento de seguir navegando a saco o apostar por tu profesión de aparejador o de psicólogo? ¿O te ha ido llevando la vida hacia...? Bueno, en momentos sí, sobre todo en el boom del camp, que teníamos muchas regatas. Kiko y yo éramos los que llevábamos el proyecto, porque llevar un proyecto no significa solamente venir a la regata, hacer la regata y volver, sino tienes que organizar los billetes de avión, los hoteles, las dietas, el barco, las velas. Kiko y yo nos repartíamos el trabajo, pero es un trabajo. A eso lo compatibilizaba con mi trabajo de aparejador. Y había momentos de estrés, sobre todo en la época esta de cuando empieza el Trofeo Azul de Puig, el Godó, el Freixenet, el Castellón, la Sí, Reina, ahí sí que Alicante, hay Copa todas. del Rey. ¡Ostras! ¿Sabes? Era fin de semana sí, fin de semana no, que encima llegas a casa y tienes que levantarte al día siguiente para ir a la obra, no sé cuánto, y fue dura esa época. Y me lo llegué a replantear un poco, pero al final dice, bueno, esto es lo que me gusta. Pues voy a intentar compaginarlo. También la edad me ayudaba, a lo mejor si me coge con esta edad tengo que ser más exquisito a la hora de elegir el tiempo porque es muy cansado. Pero vamos, si yo me pudiera ganar la vida con la vela, sí me quitaría alguna hora y me pondría más regata. Sí. Qué bueno. Sí. Oye, ¿y con el Rey sigues navegando? O sea, ¿podéis seguir navegando a partir de ahora o lo ves complicado ahora que es Rey? No, para mí, a ver, mi relación con él, mi amistad sigue siendo la misma. Ya. Sea rey, sea príncipe o lo que fuera, para mí, bueno, es Felipe. Pero evidentemente sus compromisos son mayores. Lo que pasa es que él está ahora comprometido con la Armada. Ya. Y entonces él hace la Copa del Rey con el iPhone. Bueno, y ya está. Y yo voy haciendo lo que puedo por otro lado. Si alguna vez le apetece o coincido o hay un proyecto en el que podamos coincidir, estoy seguro que coincidiremos. Pero de momento es así. Él tiene su compromiso con la Armada, con el iPhone y ya está. Y si en algún momento se cambian las tornas y hay otro proyecto que pueda surgir, que podamos llevar, pues se haría sin problema ninguno. Sí. Oye, ¿y Kiko, tú, etcétera, para el año que viene qué estáis pensando? Complicado, ¿eh? Sí. Sí, porque, hombre, nuestra tendencia natural es ir a barcos rápidos. Pero claro, ¿quién se compra un barco rápido? Ya. ¿Quién invierte? Porque estamos hablando que estos barcos rápidos, los Kerr 46, que son los italianos, que están muy de moda, que hay un diseñador que ha acertado bastante, estamos hablando que son barcos que cuestan 1 millón y pico de euros. 1.200.000. Hombre, si hay un armador que quiere invertir ese dinero, nosotros encantados. Ya. Pero no es el caso del Hidra en este momento, ni creo que de la mayoría de los armadores españoles. No sé cuándo se podrá hacer este cambio, si se hará alguna vez, pero es mucho dinero y claro, tienes que encontrar armadores que quieran gastarse ese dinero para invertir en un barco nuevo. Sí, que eso ya estamos hablando de poder hacer un circuito de los Swan también con esa pasta, ¿no? Eso es. Otra cosa que también son posibilidades de encontrar un barco para alquilar. Pero claro, también necesitas un patrocinador porque un barco para alquilar, por ejemplo, para Copa del Rey, yo creo que de 30 a 40 mil euros no te vas al alquiler. Seguro. Entonces, todo es una cuestión, todo es posible, sí, pero es una cuestión económica. Pues no es sencillo, porque fíjate que la Copa del Rey también es una regata cara. Si tú le sumas el alquiler del barco más lo que cuesta una Copa del Rey, hombre, pues te vas casi a los 90 a 100 mil euros una Copa del Rey. Si tienes que alquilar un barco competitivo o lo que fuera. Hombre, me parece que
Bueno, habrá gente que se lo pueda permitir, seguro. Sí. Pero bueno, porque se lo pueda permitir, pues que no se acuerde de nosotros o que lo disfrute lo máximo posible. Pero esas son las opciones que hay. Después con el Hydra, pues navegaremos si tenemos que navegar también. Si podemos hacer regatas de un poquito más pequeñas, como son el Godó, o como puedan ser a lo mejor la Reina en Valencia o el Tabarca en Alicante, que yo creo que en esos formatos el Hydra todavía tiene cancha para poder pelear por podium. Pero después ya las regatas así más largas y tal, pues es más difícil. La tendencia natural es ir al barco cada vez más rápido. Por eso la Copa América, por eso. Y es verdad, porque tú a nivel deportivo es un gustazo bajar una popa a 25 nudos de velocidad, ¿sabes? Y no hay con el petrolerillo bajo. Bueno. Pero es una cuestión económica en el caso nuestro, que quieran invertir ese dinero. Bueno, y mientras llegue y decidáis o pongáis el huevo, tú seguirás con tu snipe y tu win, sí, ahí en Las Palmas. Bueno, en octubre ahora tenemos el campeonato del mundo de máster de snipe en Cádiz. Hostia. Y vamos a ir para allá. ¿Con quién navegas? Con Antonio del Castillo. Hombre. Sí, uno de Las Palmas. Un grandísimo amigo, que le quiero mucho, y nos vamos para allá en octubre. O sea que, sí, bueno. Es verdad que nosotros el snipe no lo tomamos porque él es abogado, tiene su despacho y demás, y entonces, bueno, compaginamos el tiempo como podemos. Nos los tomamos en serio todo lo que podemos. Es una buena definición. Sí, pero también porque nos gusta divertirnos. Y aunque para ir a un mundial preparado necesitas tiempo para entrenar y demás, pues sabemos que no tenemos esa disponibilidad, pero vamos con lo que vamos, que es con la ilusión, las ganas de pasarlo bien. Qué bien. Sí. Pues don Fernando León, que yo seguiría, te tendría aquí encerrado hasta toda la tarde porque anda que no teníamos cosas para repasar, pero yo creo que para ser el debut lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Oye, que ha sido un auténtico placer y 1.000.000 de gracias por debutar en este role. Gracias, muchas gracias y felicidades por tu premio. Hombre, muchísimas gracias. Gracias, Nacho.